Seguimos con mayoría, con numeral mayoría republicana, y Ricardo, habíamos quedado contigo hablando del elector ilustrado. Le ibas a responder, Andrés. No, yo quisiera hacer una doble anotación, una de tipo como práctico y otra de tipo como teórico. La primera de tipo práctico es que ahorita se abren 3 escenarios en las relaciones entre el Congreso y el presidente, o entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, para decirlo de esa manera. Un escenario es que logren hacer consensos a pesar de las diferencias, obligados como están ambos, de cara a los retos que enfrentan dentro de 2 años, a hacer cosas. Ese es un escenario, no hay que descartarlo. El otro escenario es un poco el obstruccionismo que usted hablaba, la confrontación, el uno hace una cosa, el otro se la obstruye y viceversa. Y el tercer escenario es el mixto, que es como el mar de babas en que ha estado las relaciones entre Congreso y gobierno en estos 2 años. O sea, que terminan proponiendo cosas y nunca hacen una cosa importante. En cualquiera de esos casos, salvo en los 2 casos últimos, o sea, salvo si hay grandes consensos, lo que está poniendo en evidencia, y aquí paso a la parte teórica y conceptual, lo que está poniendo en evidencia es una crisis interna en los propios equilibrios de poder en el sistema norteamericano. ¿Por qué? Porque ahí salta a la vista una gran contradicción. De una parte, entre las tradiciones políticas del sistema norteamericano está el de la desconfianza en el gobierno, ¿cierto? Todos sabemos que muchas instituciones se hicieron sobre la base de desconfiar del gobierno para que no abuse. Estas elecciones de Mitaca están inspiradas en esa filosofía de desconfiar del gobierno para que haya oportunidad de que se contrabalancee su poder y pierda en el Senado o en la Cámara. Pues bien, eso aparentemente está inspirado en fines nobles, pero eso puede convertirse en un efecto perverso, en un efecto vicioso, que es lo que sucede en estos momentos durante los últimos años, y lo que hace entrar en contradicción ese principio constitucional en Estados Unidos, esa doctrina, con la ingobernabilidad, sencillamente con el problema de un obstruccionismo mutuo por las radicalizaciones que tienen ambos partidos, sobre todo en el caso del Partido Republicano, por esa ala radicalizada que lo lleva hacia la derecha y que lo lleva a obstruir cualquier propuesta de parte del gobernante demócrata. Entonces hay una contradicción clara ahorita entre la filosofía de la desconfianza en el gobierno, que se llama control y equilibrio, con la imposibilidad de ponerse de acuerdo y hacer consensos para gobernar, lo que se llama ingobernabilidad, que pone en cuestión, entre otras cosas, cómo opera en Estados Unidos lo que se llama el presidencialismo, en últimas. Pero yo quisiera destacar una cosa. En Estados Unidos es frecuente la cohabitación, y en esas épocas de cohabitación, Congreso de un partido, presidente del otro, no se hacen cosas nuevas, pero lo que viene atrás sigue en marcha. En Colombia, nuestra práctica ha sido la cohabitación es imposible. El gobierno siempre tiene una mayoría en el Congreso. Ahora, en épocas de cohabitación, lo que va a salir a primera fila es la importantísima facultad del presidente, que es el poder del veto. Y es un poder del veto que está respaldado por la exigencia de una supermayoría de 2/3 partes para que el veto se eche para atrás. Y yo sospecho que el tipo de diálogo que se va a dar sobre la mayoría de los temas, no todos, va a ser los señores en el Congreso aprobando cosas más o menos radicales, el presidente imponiendo su veto y el Congreso no pudiendo hacer nada. Lo que en última nos lleva más a tu segundo escenario. Claro, el escenario más complicado, ¿no? De ingobernabilidad. Sí. Pero, digamos, todo el mundo aquí plantea que hay un problema de disfuncionalidad del sistema. ¿Cuáles son las soluciones? Entonces, ¿cuál es el problema? Porque lo que tú dices es un sistema electoral montado sobre una característica que es la desconfianza. Sí. ¿Cuál es el problema ahí? ¿La desconfianza o el sistema electoral? Porque el tema electoral se puede arreglar relativamente fácil. ¿Qué haces tú con la desconfianza? Porque como motor, como fundamento, como el pilar de cómo se percibe la relación gobernado-gobernante. La desconfianza allí ha derivado, eso lo acaba de decir ahorita en el libro que está por salir o que ya salió de Fukuyama, la desconfianza se ha convertido en su propia negación, es decir, la desconfianza se ha convertido en un vicio,
siendo algo positivo, algo que inspiró incluso la construcción de una federación, porque la federación está construida sobre la base de que los estados tengan poder frente al gobierno central, ¿cierto? Frente al gobierno federal. Todo está construido sobre la base de la desconfianza, pero la desconfianza ha permeado todo el sistema hasta volverse un vicio, hasta volverse su contrario, sobre todo por, hombre, en el fondo lo que hay es una diferencia muy clara en torno, siendo dos partidos que defienden claramente el sistema capitalista fuerte, grande de Estados Unidos y que defienden el Estado en general como se ha construido, hay una diferencia clara. Y en realidad es el hecho de que por parte de los demócratas hay, por lo menos en el discurso, el propósito de intervencionismo del Estado, mientras que en el caso de los republicanos se han venido atrincherando cada vez más y radicalizando cada vez más en una escasa o mínima intervención de parte del Estado. Por ejemplo, en el caso de los impuestos, hay diferencias claves en el caso de los impuestos. ¿Qué ha habido ahorita? ¿Qué mostró Piketty en su libro sobre el capitalismo del siglo XXI? Un crecimiento enorme a partir de la acumulación capitalista de las desigualdades en Estados Unidos. Vean ustedes, en una sociedad tan modelo sobre el capitalismo, digamos en términos sociales y de equilibrios de clases medias, mostró el crecimiento de una terrible desigualdad. En el fondo está eso, la incapacidad por un lado de los demócratas de ponerse las pilas, un gobernante como Obama, y tomar hacia adelante decisiones claras de mayor equilibrio social, y por otra parte los republicanos que cada vez lo denuncian muchos, cada vez está más cerca y presionado por lo que se llaman los donantes, que son los que le dan la plata, que son justamente el 0,1% desde el que habla Piketty, ¿no? Entonces, en el fondo hay eso. Los donantes también donan a los demócratas. En el fondo hay eso, ¿no? Podríamos entonces resaltar que es la misma población la que quiere un cambio que aún no sabemos si es demócrata o republicano, pero apuntaba un poco recuperando lo que decía Ricardo y lo que decía respecto a qué es lo que quiere la población. Y yo creo que la población quiere un cambio, y el cambio está en función de votar por los republicanos, y votar por unos republicanos que se alejaron un poco del Tea Party. Entonces sí se moderaron un poco en las políticas en términos electorales, de decir, bueno, vamos a tratar de negociar un poco más. La desigualdad es evidente en la sociedad estadounidense, y esa desigualdad evidente la única manera de paliarla es a través del Estado. Y es a través del Estado, pero el Estado pensándose en función de que él debe tener una serie de acciones particulares que no responden los demócratas dentro de los estados, no dentro de la federación, sino dentro de cada uno de los estados. Y es por eso que los estados votaron para elegir a los republicanos. No podemos olvidar que esta es una elección estatal, ¿cierto? Y que responde a intereses de los estados. Y la población dentro de los estados está buscando son los resultados más de corto plazo. Y yo siento que la percepción de los estadounidenses frente a Obama es que puede que las políticas sean unas políticas adecuadas, ¿cierto?, frente a reducir las desigualdades sociales, pero son las políticas de efectos de muy mediano o largo plazo que a los estadounidenses dentro de su cultura política no les gusta. Ellos quieren unos resultados más inmediatos. Pero cuando ustedes plantean el tema de la disfuncionalidad, la pregunta que yo les haría es, el análisis que se está haciendo hoy en día en Estados Unidos, ¿es un análisis de fondo, digamos, o es un análisis mucho más conjuntural? Hay gente planteándose las preguntas que ustedes están haciendo hoy acá, de si hay realmente una crisis de gobernabilidad en Estados Unidos. Yo creo que el debate allá se enmarca más en términos coyunturales y muy con miras a las elecciones de 2016 del próximo presidente. Es decir, yo pienso que, aunque suene un poco pesimista, mucha gente cree hasta aquí llegó la posibilidad de que algo pase durante el gobierno de Obama. El premio grande, el premio gordo, va a estar dado por quién va a ser el próximo presidente. Y yo creo que muchas de las maniobras entre el Parlamento y el presidente y al interior del mismo Congreso va a estar dado por gente buscando mejorar su posición relativa a la hora de las elecciones primarias y las presidenciales de dentro de 2 años. Pero digamos que eso no necesariamente es malo. A ver, yo creo que a veces uno hace una lectura catastrofista de lo que ocurre en Estados Unidos. Finalmente Obama está en su segundo periodo.
superó la prueba de ser reelegido, que no todos los presidentes lo han hecho. Jimmy Carter no fue reelegido, Bush papá no fue reelegido, y digamos, eso no implicó un colapso o un análisis, digamos, tan catastrófico, digamos, de la evaluación de su gestión. Obama está en la mitad de su segundo periodo, hay un agotamiento político. Yo creo que la disfuncionalidad tiene que ver con unos elementos institucionales, digamos, de cosas que hay que ajustar y hay que reformar. La Constitución de los Estados Unidos y el sistema político de los Estados Unidos fue pensado para un momento histórico, una realidad social que no necesariamente es la actual, aunque por supuesto el escenario de una gran reforma constitucional pues está fuera del radar, al menos por ahora. Hay problemas de liderazgo político, la ausencia de incentivos para que los miembros del Congreso, por ejemplo, asuman los costos de su posición frente a ciertos temas, ¿no? Y esa ausencia de incentivos pues explica una serie de comportamientos que en últimas no tienen esa incidencia en la gobernabilidad, pero al mismo tiempo en este escenario de estos 2 años en los que el Partido Republicano, por ejemplo, todavía está buscando un candidato, podría emerger una figura un poco más conciliadora, que precisamente ejerciera un poco como de bisagra, que no necesariamente se dedique al obstruccionismo por el obstruccionismo, sino que básicamente pues abra un canal de comunicación con Obama, que finalmente, como ya se dijo, tiene el fantasma o la amenaza del veto, pero que no podría gobernar simplemente a punta del veto de las iniciativas del legislativo, ¿no? Todo mientras, por supuesto, el tiempo corre en contra de Obama, que tiene 2 años para tratar de construir su legado, y es algo que no se ve todavía muy claro ni en política interna ni en política exterior. Claramente no en política exterior. Unas consideraciones sobre esto, no en el sentido puramente de la actualidad y coyuntural. Yo creo que sí hay elementos y debate acerca de cosas más de fondo. Una, el problema de cambios en la sociedad norteamericana que tienen repercusión en los comportamientos electorales. Eso quedó evidenciado hace 2 años, que son los cambios demográficos con el crecimiento de la población hispana, por ejemplo. Pero no quedó la tan fortaleza de la población negra, por ejemplo. elección. No, porque ellos no votan ahora, ¿cierto? Que ese sería como la... O sea, hay el una voto extensión latino alta, no se mueve. sentir en las de Congreso. No se mueve, no sabemos si se va a mover dentro de 2 años o no, pero ahora no se mueve, y se mueve más el voto, digamos, tradicional, conservador, convencional. Pero sí hay unos cambios importantes en la sociedad que están empujando a comportamientos distintos. Todo el discurso de Obama, así no lo haya cumplido, es para ponerse a tono con esos nuevos cambios demográficos. Y el Partido Republicano está en crisis, ¿por qué? Porque no ha logrado, o estaba en crisis por lo menos antes de esta elección, porque no ha logrado ponerse en sintonía con el crecimiento de esas nuevas fuerzas sociales que están, digamos, apareciendo, que tienen influencia, que votan, frente a las cuales el Partido Republicano no tiene un discurso claro hasta ahora. Lo que están discutiendo internamente es que necesitan sintonizarse con ese sector. Y la otra anotación que quería hacer es que no será acaso que todos los problemas de liderazgo de que se habla en Estados Unidos en cierto momento no serán como la punta del iceberg en materia de crisis institucional interna, no porque se vaya a acabar, es posible que dentro de 2 años gane Hillary Clinton, por ejemplo, no se va a acabar el sistema ni mucho menos, pero no será que está justamente reflejando un tema serio, fuerte, y que se trata de una desarticulación interna, una cierta disfuncionalidad, cuya expresión apenas institucional es la pelea entre el Congreso y la presidencia, pero que en realidad se extiende a todo el sistema, y es el hecho de difundirse por todas partes el grupo de presión. En realidad muchos afirman que el Congreso no es la representación hoy en día del ciudadano, es la representación de grupos, es de grupos de interés, de manera que ahí sí hay una discusión de fondo a propósito de la naturaleza misma del sistema político norteamericano. Aunque yo sostendría, Ricardo, que eso siempre ha sido así. Sí. Con mayor intensidad y menor intensidad. Claro, no, pues yo le he dicho que justamente hace parte de las tradiciones, la desconfianza y la creación de grupos de presión. Lo que se trata es de momentos de crisis que, digamos, exigen un replanteamiento, no digamos de tipo coyuntural solamente, sino, hombre, una consideración, una reflexión sobre la naturaleza misma del sistema y si ha tenido
digamos, desviaciones o no. Pero en ese caso yo estoy de acuerdo más con la hipótesis de Andrés. Yo creo que ha cambiado, el sistema político estadounidense ha sufrido muchos, digamos, grandes catástrofes, si lo queremos pensar así, la renuncia de Nixon, perder Jimmy Carter las elecciones, y eso no cambió y no modificó el sistema político estadounidense. Digamos, hay unas bases que están fundamentadas incluso desde el nacimiento de la nación, que no se han modificado, no se han cambiado. Muchos analistas dicen que es la población hispana la que puede modificar un poco el sistema político, pero ya lo apuntaba Laura, no fue fundamental el voto latino en las elecciones, en estas elecciones. Tal vez también podríamos pensar que los latinos tienen un poco más de visión en elecciones presidenciales y ellos se ven un poco más representados en una figura unipersonalista que en esa figura que pueden tener los representantes en los estados. Pero yo no creo que sea una crisis del sistema. El sistema se acomoda y se mantendrá las instituciones y se mantendrán los check and balance de la misma manera como se están dando desde hace ya más de 100 años. No es una crisis en el sentido de que se vaya a derrumbar, sino es una crisis en el sentido de que horada las bases de una democracia. Todo el juego extendido y perverso de los grupos de interés llevados a un punto máximo en que no son controlados por el otro lado, que es justamente el mantenimiento de las normas liberales, constitucionales fuertemente arraigadas, constituye un elemento de horadar, de erosionar unos principios de funcionamiento de los equilibrios de poder, ¿no? Yo les quería plantear que aquí, digamos, lo que más preocupa a la gente que nos está viendo es cómo esto nos está afectando a nosotros. Entonces, ¿les parece si pasamos ya al tema de política exterior? Esto tiene repercusión en política exterior y hay una pregunta muy particular de KJ Nissan que quiere saber si esto tiene un impacto sobre las negociaciones de paz. Pasamos de lo particular a lo general. ¿Tiene impacto sobre las negociaciones de paz, Andrés? Yo no creo que tenga un reflejo particularmente significativo en la dinámica del proceso de paz. Tenemos que preguntarnos en qué en el proceso de paz. ¿Van los Estados Unidos a disminuir su apoyo al proceso de paz? No lo van a hacer. El Congreso tiene competencias para torpedear el proceso de paz en La Habana. No, podría haber declaraciones de algún grupo de senadores o de congresistas republicanos en relación con algunos temas. La financiación depende simplemente del Congreso, más bien de condiciones económicas que no están atadas a quién domina en Capitol Hill las mayorías congresionales. Y si uno piensa en temas como la extradición, por ejemplo, de los jefes de las FARC, finalmente eso está en manos de la justicia de los Estados Unidos, sobre la cual virtualmente ni el presidente ni el Congreso pues tiene mayor influencia. Yo no veo particularmente un impacto en el proceso de paz. ¿Y ven algún impacto en política exterior? Pues yo creo que, desarrollando la respuesta de Andrés, que el grueso de las decisiones siguen correspondiendo a la rama ejecutiva. Yo creo que el Congreso tiene, en ciertos casos muy concretos, la capacidad de meter el palo en la rueda, pero eso a su vez sería bien riesgoso para los republicanos, porque si por un lado están criticando a Obama por su falta de liderazgo internacional y por otro lado están diciendo lo que usted quiere hacer no se lo vamos a dejar hacer. De hecho, en una conversación, en un debate no hace mucho, algún congresista republicano dijo con mucha franqueza: vamos a dejar que el señor haga unas cosas. Si funcionan bien, si no funcionan, pues podemos criticarlo. Nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos con más de Numeral Mayoría Republicana. Aquí hay una pregunta.